Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí reunidos en familia para poder conocer y aprender más la buena palabra que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias porque este es un día de bendición, es un día de alegría, es un día de gozo. Gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre amado, en quien nosotros nos podemos gozar, en quien podemos descansar, en quien podemos saber que tenemos la oportuna ayuda, el oportuno socorro, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tú estás haciendo tu buena y perfecta voluntad. Y Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, enséñanos tu palabra. Tú eres nuestro maestro. Tú eres quien nos ayuda a comprender las cosas que tú quieres que aprendamos respecto a tu palabra, Señor, a fin de que podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Gracias te doy, papito bueno. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Estamos cada día muy agradecidos al Señor. Cada día, amados hermanos, es un momento maravilloso para poder darle gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo y obrando en nuestras vidas. Amén. Queremos cada día ah, confiar más en Él. Es por eso que hemos empezado este nuevo tiempo ya la semana pasada acerca de nuestro caminar con el Señor, cómo nosotros vamos a empezar a movernos en el Señor a través de el justo vivirá por fe. Amén. Estamos pasando un tiempo donde, amados hermanos, necesitamos afirmar nuestra fe cada día y saber sobre qué, como dice, poner los pies sobre la tierra en cuanto a nuestra fe. Nuestra fe no es una fe ligera, nuestra fe no es una fe pasajera, nuestra fe no es una fe que simplemente se da porque, bueno, yo creo que Dios existe y punto. No, nuestra fe va mucho más allá que eso. Y en esta mañana, permítame que el Señor nos ayude esta mañana, que podamos nosotros aprender acerca de lo que Él quiere compartir con nosotros en este día. Amén. Y vamos a afirmar hoy día justamente lo que vamos a conocer un poco más. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de este fundamento, ¿no? Está en Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, ¿no? De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo donde necesitamos cada día nosotros entender y reconocer que nuestra vivencia está directamente ligada a nuestra fe. Cómo está tu fe es la forma como vas a vivir en esta vida. Amén. Y como hemos estado hablando la semana pasada, con nuestro caminar con Dios está directamente ligado a nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Es como tú vas a vivir tu vida con el Señor, porque la fe viene directamente ligada digamos, o fundamentada, ¿no? En nuestra fe en base al Señor, ¿ok? Entonces, nuestro caminar diario, nuestra vida diaria normalmente está muy ligado a la fe, como le decía hace un momento, y nosotros debemos saber, amados hermanos, que a medida que nosotros vamos conociendo la palabra del Señor, vamos a ir dándonos cuenta que podemos vivir muchas veces, ¿no? Una vida que el mundo no la va a entender, porque nuestra vida va a estar directamente ligada al conocimiento de la palabra de Dios. Cuánto conocemos del Señor es cuánto, cómo nuestra fe va a ir creciendo. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Sin embargo, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero la fe es necesaria para que nosotros podamos vivir nuestro diario, para valga la redundancia, nuestro diario vivir, ¿no? Mucha gente vive, sí, pero no disfruta la vida que Dios quiere que vivamos. Y amado hermano, yo le animo para que empecemos nosotros a caminar firmemente en la fe que el Señor nos ha dado. Por eso que tal vez nos hemos hecho varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es nuestro caminar diario? ¿Estamos caminando con Dios o no estamos caminando con Él? ¿Dejamos todo, echamos toda nuestra ansiedad sobre el Señor o nosotros estamos cargando toda nuestra ansiedad sobre nosotros? ¿Estamos caminando por fe o estamos caminando por vista? ¿Andamos conforme a la voluntad y los propósitos de Dios para nuestras vidas o solamente estamos viviendo como que, bueno, pues amaneció, estoy respirando y bueno, estoy vivo, ¿no? Entonces, Dios no quiere que vivamos de esa manera. Él quiere que nosotros vivamos de una manera conforme a su voluntad y propósito. Y es por eso que necesitamos aprender a cómo vivir por fe, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Amén. El justo vivirá por la fe. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿No? En Génesis capítulo 12, cómo Dios llama a Abraham.
Y Abraham era un hombre, amados hermanos, que respondió al llamado de Dios. Y quiero esta mañana compartir con ustedes en cuál es el fundamento, en qué se basó a este Abraham, para que él pueda escuchar de Dios y poder seguir a Dios. Si nosotros tenemos un buen fundamento en nuestra fe, vamos a poder afirmar nuestra creencia en Dios y vamos a poder confiar en Él y poder vivir para Él. Abraham dejó todo lo que tenía para poder seguir el llamado de Dios y salió hacia un lugar que Dios aún no le había dicho cuál, pero simplemente él salió porque Dios le dijo que saliera de ese lugar. ¿Qué animó, qué motivó a Abraham para que él pueda moverse de ese lugar? Es lo que nosotros tenemos que saber. ¿En qué está fundamentado tu vida? ¿En qué está fundamentada tu fe para que tú puedas vivir en esta vida? Y en esta mañana vamos a compartir este tema yendo a el justo por la fe vivirá en Hebreos capítulo 11, verso 1 y 2. Si tienes su Biblia, me gustaría que me acompañe ahí. Hebreos capítulo 11, verso 1, 2 y 6. Vamos a leer. Es importante que este capítulo lo llaman el capítulo de la fe, pero más allá del capítulo de la fe, realmente es toda una historia, una vivencia de fe. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros también podamos vivir esta vida de fe constantemente. Amén. Hebreos capítulo 11, verso 1 y 6 dice así. Vamos a ver qué dice las palabras. Dice así, Hebreos 11, 1 se dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Verso 1. Verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la fe, amados hermanos, nuestra fe nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una vivencia con Dios. Dice que pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también dice, porque por ella, o sea, por esta fe, por este estilo de vida, acuérdense que la fe es un estilo de vida, esta fe, dice, no, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos, hermano, qué bueno es saber que por esa fe nosotros hemos alcanzado buen testimonio. Nuestra fe tiene que testificar nuestra creencia en Dios. Nuestra fe tiene que testificar nuestra vida de comunión con Dios. Amén. Y miren lo que dice el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, repitan conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá hay dos puntos importantes que vamos a aprender de esta parte de este pasaje que hemos leído. Primero es creer que Dios es, amén, o que Él existe. Hay mucha gente que en este tiempo creen que Dios no existe. Hay mucha gente que cree que Dios es una ilusión, que es algo irreal. Pero Dios no es algo irreal, es algo real. Y el principio básico para que tu fe tenga un buen fundamento es que tú tienes que saber que Dios es. Dios es real. Dios existe. Dios no es una imaginación. Dios no es un amuleto. Dios no es una imagen. Dios es real. Es un ser real. Y el segundo punto es creer que siempre Dios hará lo que ha dicho que hará. En pocas palabras, como dice el versículo, que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Amado hermano, ¿qué estás buscando en tu vida? ¿Tu propia satisfacción? ¿Tener posesiones? ¿Tener una buena posición económica? ¿Tener una buena salud? ¿Qué estás buscando? Pero dice que el Señor es galardonador de aquellos que buscan del Señor. Amén. Por lo tanto, estas son verdades, perdón, estas son verdades fundamentales para la vida cristiana. Si nosotros como cristianos queremos vivir una vida saludable con el Señor, una vida que le agrade a Él realmente, tenemos que establecer dos puntos primordiales. Uno, que Él es real, que Él existe y que Él es recompensador a aquellos que lo buscan. O que Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Amén. Amén. Por eso nosotros tenemos que saber si vamos a confiar en Dios en todo momento, en nuestro caminar de fe, o simplemente dejamos que nuestras dudas y temores se apoderen de nuestra vida
y nos traigan pues una vida confusa, llena de problemas, de temor, de ansiedad. ¿Cómo queremos vivir? Y en esta mañana quiero animarles a que pongamos nuestra expectativa en cómo Dios quiere que vivamos por fe. Por eso que nuestro tema del día de hoy es el justo vivirá por fe. En el tema de que estamos tratando, el punto hoy que vamos a tratar es fundamentados en la fe. Amén. Fundamentados en la fe. Tenemos que estar, nuestra vida, amados hermanos, tiene que estar bien establecida, bien fundamentada en la fe. Porque a medida que nosotros empezamos a poner nuestra vida fundamentada en la fe, vamos a darnos cuenta, hermanos, que nuestro caminar con Dios es un caminar que realmente nos va a llevar a vivir una vida buena, agradable y perfecta. Amén. Por eso que esos elementos fundamentales de la fe es que Dios es eso, ¿no? Creer que Dios existe y creer que siempre Dios hará lo que nos ha dicho que hará. Amén. Y para que nosotros podamos afirmar estos dos puntos importantes, tenemos que entender en primer lugar qué cosa es la fe, ¿no? Y aquí viene una gran pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero decimos, ten fe, ten fe, ten fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y para que nosotros podamos captar bien lo que significa la fe, vamos a ir al original, vamos a ir a la esencia. ¿Qué significa fe? ¿Qué es la fe? La fe proviene de una raíz de la palabra pistis que se encuentra en el verbo griego pisteo, que significa creer o tener fe en. Amén. Ahora es importante, hermanos, que nosotros entendamos este punto, porque hay muchas palabras escritas en la Biblia que uno piensa que solamente tiene un significado. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra amor, para nosotros amor es amo, amo, amo. Pero para el griego la palabra amor tenía varios significados. Amor de amigos, amor familiar, amor del sexo dentro del matrimonio y también lo que es el amor agape, el amor de Dios. Por eso que cuando dice yo te amo, tienes que hacer a cómo estás dirigiendo ese amor, a quién, ¿no? De igual manera con la palabra salvación. Uno decimos, eres salvo, estoy salvo, ¿y qué? Piensa que se salvó de qué, me salvó que me atropelló un carro, me salvé de caerme, me salvó que me aplastara algo, no, ¿te salvó de qué? Y la palabra salvación implica muchas cosas, no solamente salvarte de un peligro, sino resguardarte, protegerte, estar cubierto, estar provisto, ser libre de todo mal, ser fuerte, tiene un montón de significados. Por lo tanto, la palabra pistis se deriva de esta raíz y se utiliza en la Biblia en diferentes formas y contextos. ¿Ok? Y quiero que entendamos, porque cuando empecemos a hablar de la fe, vamos a darnos cuenta que la fe no solamente es creer en Dios. Si yo le digo, hermano, ¿qué es fe? Es creer en Dios. Otros me recitarían Hebreos 11:1. Es la certeza de todo lo que espero. Y es cierto, son verdades. Pero no solamente eso es fe. La fe encierra mucho más cosas. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, pistis. Pistis significa confianza total en Dios. Todos lo sabemos, ¿no? Creo que ese es el punto general. Todo el mundo sabe que la fe es confiar en Dios. ¿Es cierto? Pero también la fe es compromiso total a una obediencia a la voluntad de Dios. Fe significa que yo creo lo que Dios me dice y voy a hacer su voluntad. Abraham, cuando Dios le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela, Abraham tuvo fe, dice, y su fe fue contada por justicia, porque creyó lo que Dios le estaba diciendo y él fue a hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Compromiso total a una obediencia a Dios. Next. Fe también es, dice, la certeza y convicción profunda de lo que aún no se ve. Hebreos 11:1. La fe te da seguridad de que a pesar que tú no veas algo, tu fe hace que eso que no ves se haga real. Amén. Es la fe. Es la fe. Abraham creyó a Dios que él iba a ser padre de naciones. Aún no tenía nada, pero él creyó en Dios. Esa fe hizo que lo que él no veía se diera real. Abraham creyó al Señor. Fe. Sigue diciendo. Siguiente punto es fe es un don de Dios. La fe, amados hermanos, es un regalo de Dios. La fe viene de parte de Dios. La fe no es algo que a mí se me ocurrió.
La fe no es que yo me lo gané. No, la fe es un don de Dios, ¿no? En Efesios 2, 8, 9 dice pues que somos salvos por fe y este no es hecho por un hombre, sino es un regalo que viene de parte de Dios. O sea, Dios nos concedió ese privilegio de poder tener fe. O sea, amados hermanos, la fe es un regalo de Dios y es uno de los frutos del Espíritu. Amén. En Gálatas 5 habla acerca de los frutos del Espíritu. Fe, uno de ellos, ¿no? La fe. Y por último, la fe es una fuerza transformadora en la vida de los cristianos. Es por fe por lo cual tu vida va a ser cambiada. ¿Y eso cómo lo vemos reflejado? Claramente lo vemos en Romanos 1:17, cuando dice, porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como se ha escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces la fe se convierte en un medio que va a transformar tu vida cuando tú crees en Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra fe está refiriéndose a confianza en Dios, compromiso total a la obediencia a la voluntad de Dios, a la certeza y convicción profunda de lo que aún no vemos, a este don precioso que Dios nos da, a una fuerza que va a transformar tu vida, tu fe no va a ser una fe hueca, no es una fe mística, no es una fe sensible, no es una fe sólida, firme y segura en aquel que te lo dio. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos afirmar nuestro andar por fe? Es importante, hermanos, que cuando nosotros empezamos a vivir una vida cristiana, vamos a empezar a darnos cuenta que ya no vamos a vivir por lo que vemos, sino vamos a vivir por fe. Y es necesario, hermanos, la fe para poder vivir la vida cristiana. Si tú quieres tener un caminar con Dios, una vida, un vivir cristiano con Dios, no lo puedes hacer sin fe, porque acuérdense, un vivir cristiano es vivir agradándole a Dios. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. Por lo tanto, la única forma que el cristiano puede vivir una vida agradable a Dios es vivirla por fe. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que hay dos puntos importantes que tenemos que ver en nuestro fundamento en base a nuestra convivencia con el Señor. Lo primero es que tenemos que saber y creer que todo lo que Dios dice es verdad. Y segundo es saber que todo lo que Él me ha dicho, yo lo voy a tomar como una verdad en mi vida y voy a vivir a través de esa verdad. Amén. Y eso se convierte pues en la famosa salvación. Por eso que somos salvos, ¿por qué? Por nuestra fe en Jesucristo. Amén. Entonces, Dios quiere, amados hermanos, que nosotros afirmemos nuestra vida constantemente en Él. Y la Biblia usa tres palabras para describir este concepto. Lo utiliza como fe, como creencia y como confianza. Estas tres palabras en el original griego van a demandar algo. No es una palabra que se quede en ti y quede ahí, no. Esa palabra te va a demandar que tú actúes frente a ello. Por lo tanto, tu fe no es una fe pasiva. Tu fe no es una fe muerta. Tu fe es una fe que acciona, ¿no? De igual manera que tu creencia te lleva a hacer algo o te lleva a detenerte de hacer algo. Te lleva siempre a hacer algo, como tu confianza. Tu confianza te da la seguridad de poder hacer algo, de poder moverte o simplemente estar quieto por la confianza que tienes en tu Dios. Por lo tanto, cada vez que nosotros vemos en el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de todos los héroes de la fe, vemos todos estos personajes que hicieron algo por la fe. Ellos no creyeron a Dios y se quedaron tranquilos ahí, no, creyeron en Dios y por causa de su creencia en Dios hicieron algo. Todos, y vemos todos, y de la misma manera, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, toda la gente, humanos como tú y yo, personas comunes y corrientes, creyeron el mensaje de Dios, escucharon la palabra de Dios, pusieron fe en ello y sus vidas cambiaron. Gente que llevaba años enferma, creyeron en el Señor y fueron salvos. Una mujer que tenía, dice, 12 años de enfermedad. Había pasado de muchos problemas, muchos, simplemente dijo, si yo solamente pongo mi mano en él. Ni siquiera pensaba que Jesús orara por él, simplemente si toco el borde de su manto seré sana. Ella creyó y actuó, se movió, se fue a hacerse camino en medio de la multitud y recibió su sanidad. Aunque tú recibas una mala noticia, pero si Dios está contigo, no hay mala noticia para el Señor.
Porque cuando Jairo le dijo, Señor, ora por mi hija que está enferma, Jesús dijo, voy a ir para sanarla. Y a mitad de camino vinieron a decirle, no te preocupes, deja al maestro porque ya tu hija murió, más bien ahora busca cómo enterrarla. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? No temas. Amado hermano, no temas, no temas, cree solamente. Es tiempo de no temer. Es tiempo de no dar lugar a que los miedos, los temores te estén, como se dice, moviéndote el piso. No, no temas. Cree solamente. Cree en el Señor. Confía en el Señor. Pon tu confianza en Él. Pon tus ojos en Él. Y en Él vas a tener la respuesta. Amén. A medida que nosotros empezamos a vivir, hermanos, vamos a darnos cuenta que nuestra creencia nos va a llevar a actuar. Si tú crees en Dios, vas a actuar, vas a moverte a favor de lo que tú estás creyendo en el Señor. Amén. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que nuestra fe obviamente nos va a llevar a movernos en base a los caminos, en base a lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y vamos a empezar a afirmar la fe que tenemos. ¿Cómo afirmamos nuestro andar por fe? ¿Cómo afirmamos nuestro andar por fe? ¿Cómo, cómo nosotros vamos a empezar a afirmar nuestro andar por fe? Porque necesitamos, amados hermanos, tener, como se dice, una base para nuestra vida. Amén. Y si no tenemos esa base para nuestra vida, vamos a estar, pues, obviamente, como se dice, sin saber qué hacer. Y lo primero que Dios te dice es, depende de la dirección del Señor. Tenemos que aprender a depender de Dios. Nuestro fundamento en base a nuestra fe está basado directamente en nuestra dependencia de Dios. Si tú quieres vivir por fe, tienes que depender de Dios. Amén. Vamos a Proverbios 4, verso 5. Proverbios 3, perdón. Proverbios 3, capítulo 5, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. A ver. Si llegaron ahí, digan un fuerte amén para continuar. Amén. Amén. Muy bien. Dice así, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amado hermano, qué necesario es para nosotros en nuestro caminar diario de fe confiar en el Señor de todo nuestro corazón y no en lo que nosotros pensamos, y no en nuestra experiencia, no en lo que vi de que fulanito hizo, sutanito hizo, sino fiarnos de Jehová de todo nuestro corazón. Amén. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros caminamos en esta vida y a veces estamos o nos equivocamos, nos salimos del camino, como se dice a veces, si nosotros reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él las va a enderezar. No tengas temor de equivocarte, porque si tú estás confiando en el Señor va a enderezar tus caminos. Amén. Si estás yendo por un camino equivocado, el Señor te va a ayudar para regresar otra vez al camino. Y si tú estás confiando en Él, estás reconociendo al Señor por donde tú vas, Él te va a proteger y a cuidar para que no te pase nada malo. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ahí ese es un gran dolor de cabeza para la generación de este tiempo. La gente cree que sabe todo. La gente piensa que tiene toda la información que necesita. Ellos son muy sabios. No necesitan que nadie le enseñe. Y ese es el gran error de esta generación. Creerse más, creer que saben mucho, cuando en realidad no saben nada. Por eso la palabra dice, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Cuando nosotros estamos teniendo una vida que depende directamente de Dios, amados hermanos, tú vas a estar constantemente, amado hermano, en temor, vas a tener temor del Señor. ¿Qué significa temor? Vas a querer honrar a Dios en todas las cosas. Vas a honrar al Señor en todo momento. Por lo tanto, te vas a apartar del mal. Tú vas a saber qué cosa estás haciendo mal y te vas a apartar de eso malo que estás haciendo. Si te equivocaste en algo, tú vas a saber que tienes que corregir eso malo que hiciste. Si estás por hacer algo malo, tú vas a saber que hay un momento.
Yo me voy a apartar de eso que quiero hacer, porque hay temor de Dios. Pero ¿en qué momento nosotros vamos a vivir este temor de Dios y apartarnos del mal? Cuando estamos considerando a Dios en todos nuestros caminos, cuando estamos dependiendo del Señor. Entonces, mi confianza en Dios, mi fe en Dios se va fundamentando. Amén. Siguiente punto. Tengo que poner a Jesucristo en tenemos que poner a Jesús en nuestros pensamientos. Que tenemos que pensar lo que Jesús pensaría, cómo Jesús reaccionaría. Y porque todas las cosas que vamos a hacer, amados hermanos, es para el Señor. Amén. Todo es para la gloria del Señor. No es simplemente para vivir por vivir, sino es para vivir para agradarle a Él. Entonces, cuando nosotros consideramos a Jesús en nuestros caminos, vamos a ver que todo lo que voy a hacer va a ser para agradarle a Dios. Amén. Va a ser para agradar a Dios. Si yo voy a hacer algo, veo que lo que estoy haciendo va a ser para qué? Para la gloria y honra de Dios. No lo voy a hacer para yo sentirme bien, no, voy a hacer porque es para la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él, para el Señor. Y que toda la gloria tiene que ser para Él. Entonces, cuando permito que Jesús gobierne mis pensamientos, mis acciones van a empezar a cambiar, porque voy a vivir en base a la fe de Él, no en base a lo que yo pienso, me imagino. Amén. Y el tercer punto es, para afirmar nuestra fe tenemos que someternos a Dios. Acá me equivoqué en la escritura, dice sometiéndonos a Dios, debe decir. Someternos a Dios significa que tenemos que rendirnos al Señor. Amén. Y a veces, amados hermanos, nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor, yo confío en el Señor, pero a veces no confiamos todo en el Señor. No nos sometemos a Dios en todo momento. Estamos unas cosas sí, otras cosas no. Y tenemos que darnos cuenta que nuestra sumisión significa que solamente nosotros tenemos que entregar nuestra vida al Señor, rendirnos al Señor. Amén. Porque el Señor es el que nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros podamos vivir una vida como a Él le agrada. Amén. Tenemos que someter toda nuestra vida a Él, no solamente algunas. A veces nosotros, amados hermanos, estamos viviendo una vida así, como dice, a medias. Estas cosas sí confío en el Señor, las otras no. Las otras yo lo puedo hacer solo. Y a veces caemos en soberbia, caemos en demasiada exceso de confianza. Pero no, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que descansar en el Señor, tenemos que someter toda nuestra vida a Él. En pocas palabras, rendirnos plenamente a Dios. ¿Cuántos decimos que Jesús es nuestro Señor? La gran pregunta que siempre hago yo ¿es realmente tu Señor? Chequéate a ti mismo. ¿Él es tu Señor en todas las áreas de tu vida? ¿O solamente es Señor en algunas cosas y en otras no? Tenemos que someternos al Señor. Y cuando empecemos a vivir una vida de sometimiento al Señor, vamos a afirmar nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque le dimos, Señor, mi vida no depende de mí. Mi vida está totalmente rendida a ti. Amén. Y como cuarto punto es, tenemos que ser libres del legalismo. Eso pasó con el pueblo de Israel. Los maestros, los fariseos, los publicanos, perdón, los doctores de la ley, todos ellos, amados hermanos, conocían las escrituras, pero se habían olvidado del espíritu de la escritura. Trataron de ser rígidos como policías, así tiene que ser, así tiene que ser, así tiene que ser, y se olvidaron de la esencia de la escritura. Se olvidaron de lo más importante, del creador de la escritura. Tenemos que conocer la palabra, pero tenemos que conocer la palabra como Dios quiere que la conozcamos. Amén. Para vivir de la manera correcta, como Él quiere que vivamos. Entonces, no permitamos que el legalismo nos jale, nos convierta a personas duras de corazón. Porque a veces, amados hermanos, consideramos la letra más importante que lo que Dios quiere hacer. Y a veces es triste cuando vemos a una persona que se molestaba por haber sido sanado un día sábado. No hay otro día para que lo sanes. ¿Por qué tienes que sanarlo hoy? Duros de corazón. Más le importaba la ley que el amor de Dios a favor de la gente. Y nosotros necesitamos vivir en base al amor de Dios.
dar lugar a que la palabra del Señor sea la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios nos guíe a hacer lo correcto, no lo que dice acá, no, sino lo que Dios quiere hacer. Porque acuérdense, Él es soberano y Él hace las cosas como quiere hacer, ¿no? ¿Qué dijo Jesús ante esa interrogante de ellos, no? Yo soy el día, no, yo soy el Señor del día de reposo, ¿no? Y no es mejor hacer el bien el día de reposo y no hacer el mal y dejar de no hacerlo. Entonces tenemos que, amados hermanos, dar lugar a que quitar todo tropiezo a fin de que podamos poner a Jesús y Dios delante de todas las cosas. Amén. Y vamos a poder vivir la vida que el Señor quiere que vivamos. Amén. Y por último punto, ¿cómo afirmamos nuestra fe en Dios? Aumentando nuestra confianza en Dios. ¿Cómo que aumento mi confianza en Dios? Amados hermanos, nuestra vivencia en Dios, nuestro caminar con Dios es toda una, no le voy a decir, es toda una vivencia diaria con Él. Y cada día nosotros vamos teniendo experiencias con Él. Y cada experiencia que tenemos con el Señor, cada batalla que ganamos, cada lucha que enfrentamos y somos vencedores, estamos, ¿qué cosa? Afirmando nuestra confianza en Dios, afirmando nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Yo me acuerdo cuando empecé los caminares cristianos y empecé a creer lo que decía la palabra y compenetrarme cada vez en el Señor, deseando agradarle a Él en todo, empecé a creer por mi sanidad. Le escuchaba enseñanzas de sanidad y decía Dios que Dios sanaba. Veía acá que Él sanaba y que Él quería que la gente esté sana, que no esté enferma. Y cuando había síntomas en mi vida, lo que hacía yo simplemente decía, Señor, yo creo que tu palabra me has enviado para sanarme. Y yo tomaba esa palabra y empezaba a vivir en sanidad. Y oraba por la gente para que se sanaran y la gente se sanaba. Y tenemos que afirmar eso cada vez en nuestras vidas. Confianza en Dios, que Dios es mi sanador. Ahora que Dios es mi proveedor, Él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que Él es el que suple todo. Que Él es nuestro Señor. Entonces, cada batalla que tenemos en la vida, vamos afirmando nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Entonces, vamos creciendo en nuestro caminar con Dios. Amén. Entonces, teniendo estos fundamentos, hermanos, vamos a poder nosotros caminar cada día una vida que le agrade al Señor. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo vamos a empezar a andar por fe. Nuestra vida diaria es una vida constante de fe. Es como decir, vamos a enseñarle a respirar. Y alguien me dirá, ¿cómo que respirar? ¿Quién de ustedes le enseñó a un bebito a respirar? Nadie. ¿Quién está obligado a respirar? ¿Alguien te obliga para que respires? No, es natural en ti. El caminar en fe debe ser algo natural para un cristiano. Pero ¿cómo yo voy a poder afirmar este caminar con el Señor? Y vamos a tener que ver algunos puntos que tenemos que aplicar en nuestro diario vivir para que nosotros podamos caminar en nuestra vivencia con el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a andar en fe? Punto número uno, al hacer una petición a Dios y ver cómo actúa. Marcos 11:23. ¿Se acuerda? Si dijeres este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que dices que va a pasar, será hecho. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos acercamos al Señor de todo corazón. Le pedimos al Señor cuantas veces algunas cosas, pero a veces no le dejamos ver actuar al Señor. No lo vemos actuar al Señor. No vemos actuar al Señor. Simplemente oramos por tradición, oramos por costumbre, oramos por rito y a veces no estamos expectantes del resultado. Pero amados hermanos, tenemos que pedir al Señor y ver cómo Dios actúa. Y la manera práctica como nosotros vemos esto es cuando nuestra actitud de gratitud al Señor, decirle, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. A veces decimos, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, dame esto, tráeme lo otro. Y gracias, Señor, por ese punto, y queda, pero no estoy expectante de ver lo que Dios va a hacer. ¿Y cómo sabemos que no estamos expectantes? Porque seguimos pensando, seguimos preocupados, seguimos molestos, seguimos fastidiados, seguimos angustiados, seguimos adoloridos. Pero cuando nosotros empezamos a vivir o a caminar por fe,
empezamos a clamar al Señor y vamos a estar expectantes de ver lo que Él hace. Amén. ¿Y cómo nosotros vamos a empezar a tener esa confianza del Señor para caminar con Él? Es cuando vamos a leer la Biblia. Porque en la Biblia nosotros vamos a encontrar toda la provisión de Dios. Si no sabemos cómo es Dios, qué es lo que tiene Dios, cuál es la provisión que Dios tiene para mí, ¿cómo voy a confiar en Él? Si usted, por ejemplo, iría a cualquier persona y le diría, Señor, a ver, cúrame de una enfermedad, si tú no sabes cómo es este Señor, de repente nunca estudió medicina, o de repente es un charlatán, o de repente es otra cosa. Tenemos que conocer a quién vamos en quién vamos a poner nuestra confianza. ¿Y cómo lo sabemos? Leyendo la Biblia, aprendiendo de la Escritura. Amén. Empezamos a buscar la información que tenemos. Pero a veces nosotros queremos que Dios esté ahí para nosotros, pero no nos informamos de lo que Él quiere. A veces le estamos pidiendo cosas que Él ya nos dio. Y suceden a veces casos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes va a orar por su salvación? Nadie, ¿verdad? Claro. Porque ya somos salvos. Porque Jesús ya murió por nosotros hace más de 2000 años. Entonces, sería ilógico que yo esté orando, Señor, sálvame, sálvame. ¿Cómo te dice? ¿Cómo que sálvame? Si ya te salvé. Entonces, tenemos que conocer lo que dice la Biblia para poder vivir y poder aplicar nuestra fe correctamente. Porque además la palabra de Dios dice, ¿no? En Juan, que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, ¿y dónde está su voluntad? En la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está la voluntad del Señor. Entonces, si ahí está la voluntad del Señor, entonces yo voy a saber que en esa voluntad yo me voy a establecer. Y lo que yo pido ahí, conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él me va a escuchar. Y si Él me escucha, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo que hemos pedido. Amén. Pero si yo a veces pido algo fuera de su voluntad, entonces no lo voy a recibir. A veces pedimos y pedimos mal, ¿no? Pedimos fuera de los propósitos del Señor. Amén. Entonces es importante que nosotros afirmemos nuestra fe conociendo la palabra de Dios. Amén. Y el tercer punto es, vamos a andar en fe cuando estamos en medio de los fracasos. Muchas veces, hermanos, vamos a pasar momentos difíciles en nuestras vidas, vamos a fallar, vamos a fracasar, vamos a pasar momentos que nadie quiere pasar, porque a veces, como dice la palabra del Señor, no, nadie es perfecto, vamos camino hacia una perfección. Pero en medio del fracaso vamos a aprender. Vamos a aprender. ¿Vamos a aprender a qué? A que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que descansar en Él. Cuando Abraham, Dios lo llamó y le dijo, ve a tal lugar, Abraham llegó al sitio donde Dios le estaba mandando. Pero ¿qué pasó? Dice que en ese lugar empezó a venir hambruna. ¿Y qué pasó en medio de la hambruna? Abraham dijo, bueno, se olvidó de escuchar de Dios. Y a veces nos pasa, hermanos. Al padre de la fe le pasó. ¿Cuánto más nos va a pasar a nosotros? Que a veces no vamos a consultar al Señor, no vamos a escuchar la voz de Dios y nos vamos a dejar llevar por las circunstancias. Y Abraham tuvo que irse a otro lugar que Dios no le dijo que vaya. Y ahí Abraham cometió pecados, ¿no? Que no fueron buenos. Pero Dios es tan bueno que en medio de esa situación le enseñó a poner su fe y confianza en Él. Que a pesar de haber fallado, de haber fracasado, Dios estuvo con él y lo restauró y lo llevó nuevamente al lugar donde quería que esté. Así es que, hermanos, si tenemos fallas en nuestra vida, no nos quedemos allí. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra. ¿Para recibir qué cosa? El oportuno socorro, la oportuna ayuda. Amén. Acuérdate que los fracasos a veces nos desaniman, pero no debemos permitir que los fracasos, ¿no? Nos quiten la visión o el enfoque del Señor. Amén. Por lo tanto, todos fracasamos, todos vamos a caer, pero no nos quedemos ahí. Amén. Lo correcto, amados hermanos, cuando fallamos no es alejarnos de Dios, sino al contrario, acercarnos a Dios, ir a Él, ir a Él. Amén. No seamos como Adán cuando falló. ¿Qué pasó a Adán al fracasar? En vez de acercarse a Dios, ¿qué hizo él? Se apartó del Señor, se escondió del Señor. No nos escondemos, si no se, ¿cómo te puedes? Nadie se puede esconder de Dios, pero Adán pensó que podía esconderse del Señor.
No, no hagamos como Adán. Acerquémonos más bien al Señor, porque cuando nos acercamos a Dios en medio de los fracasos, ¿qué va a pasar? Nuestra fe se va a firmar y vamos a darnos cuenta que por ese lugar no es el lugar correcto. Amén. Y el último punto, cuarto, es, vamos a andar por fe en medio de los problemas. Vamos, hermanos, quitémonos de nuestra mente que cuando el engaño que nos dijeron que si estás con el Señor no vas a tener problemas. Y mucha gente se ha apartado de las cosas del Señor porque dijeron, a mí me dijeron que si iba del Señor ya no iba a tener problemas. Y como tengo problemas, mejor me alejo de Él, porque es mentira. Un falso evangelio, hermanos. El evangelio correcto es saber que tú eres una persona con virtudes y defectos. El pecado está allí. Pero a medida que tú pongas tu confianza en Dios, a medida que tú te acerques más a Dios, a medida que tú decidas caminar con el Señor, a pesar de los problemas que puedan venir, la Biblia dice que tú vas a ser más que vencedor. Vas a ser triunfador. En medio de las circunstancias, Dios va a edificar tu fe. Dios va a fortalecer tu fe. Dios va a llevarte para que tú puedas ir por lugares que tal vez tu mente ni imaginó ni pensó. Y hay momentos difíciles, hermanos, que hemos pasado, que a veces pensamos que, wow, de ese lugar ya no voy a salir nunca, pero de ahí es donde Dios te levanta. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan qué pasó con Jonás? Se metió en un problema grande por desobedecer al Señor. Y estando en esa situación ahí de fracaso, en tal problemón que tenía, clamó al Señor y Dios tuvo compasión y misericordia de él. E hizo que su fe se levantase. Salió del lugar y cumplió el propósito de Dios. Recuerda que Dios quiere que nosotros nos afirmemos nuestra fe en Él. Por lo tanto, en medio de todas las circunstancias y todos los problemas, Dios quiere que nosotros caminemos por fe. Amén. Él no quiere que nosotros estemos viviendo por vivir. Él quiere que basemos nuestra vida y nuestras convicciones en su palabra, que basemos nuestra vida y nuestras convicciones en cumplir su propósito y ver cómo Dios va a actuar en medio de todas las circunstancias. Amén. Por lo tanto, ¿cuántos de nosotros queremos caminar con Dios? ¿Cuántos queremos afirmar nuestra vida con el Señor? Entonces, ¿de qué manera vamos a permitir que esto sea posible? Cuando empecemos a vivir una vivencia con el Señor constantemente, sabiendo que la fe en Él es más allá de creer en Él, sino que la fe en el Señor está basada en mi compromiso con Él, en mi firmeza con Él, en mi seguridad con Él, que Dios ha puesto en mi fe como un regalo de Dios. Y que con esa fe que yo tengo es más que suficiente para yo poder para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Amén. Entonces,